Las 11:04, estamos en vivo aquí en Del Plata en el especial de Marcelo Neira. Con un gran equipo, Juan Natale y Ian Natale en la operación técnica, Nico Jansson, operador de streaming, Nacho Iribarren, producción y redes, Daniel Fernández, servicio informativo de Radio del Plata. Y hoy está mi amigo Bernardo Suárez, un escritor, historiador, que además nos acompaña muchas veces aquí y en el tiempo de show. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, bien. Profesor universitario. Sí, bueno, ponele. Sí. Sí. Entre otras cosas. Sí. Bien, contento de estar acá en esta fría noche de Buenos Aires, para recrear uno de los, para mí, ¿no? Uno de los grandes momentos de rock argentino. Sí. Vamos a hablar de un grupo fundacional del rock y de un disco emblemático. Un disco emblemático que vale la pena recordarlo y que hasta el día de hoy es considerado como una de las obras cumbres del rock argentino. Sí. Aquí vino Jody Godoy, con quien yo tengo muy buen trato, es un capo, que se va de la agrupación, en ese que todavía momento no dijimos cuál es, después de hacer ese disco. Durante, en realidad. Puedo decir que durante él me dijo que lo terminó, que había empezado. Estaba por empezar el otro. Claro, lo que no llegó es a la presentación en vivo. Claro, ahí disco, no llegó, sí. En la composición sí participó. Y yo tengo un material, él me fue contando cómo se hizo cada tema. Bueno, vamos a pero es una conversación que tuve privada con él, por eso no la doy a conocer. Pero en algún momento vamos a hablar con Jody Godoy para que nos cuente tema por tema cómo se fue haciendo ese gran disco que es la Biblia. Claro, y vamos a hablar más de lo general. Hay un libro que se llama Historias de Box Day, que salió hace unos años también, que cuenta. Lo que pasa que, digamos, como que la voz cantante es la versión que aparece siempre es la de Ricardo Soulé, ¿no? De lo que sucedió, de cómo fue y demás. Pero bueno. Bueno, ahí tenés una de las razones por las cuales el grupo fue cambiando de integrantes. O sea, Jody Godoy también es cierto que se va. Porque había problemas de relación entre ellos. Si bien se llevaban bien en un comienzo, después aparecen ciertos problemas con respecto al protagonismo, ¿no? Sí, hay que pensar también que fueron muchas horas de grabación. Es realmente una epopeya la grabación de la Biblia. Vamos a hablar un poquito de lo más general de cómo se fue construyendo una obra cumbre. Mi amigo Miquel Barza los trajo. Ajá. En realidad no los trajo porque estaban acá, sino que los llevó al Luna Park, los llevó a su oficina y el representante de Soulé y de Willy Quiroga estaba en el piso de abajo cuando se generó la idea de hacer un gran concierto en el Luna Park, con Jody Godoy también. Sí. Y el representante de ellos me contó que, primero que estaba en el departamento de abajo, estaba atento a los gritos que pudieran haber, porque habían pasado 40 años, 50 años, y se seguían recriminando de cosas de cuando tenían 20 años. Sí, hasta el nombre judicial, ¿no? Claro. Y el productor dijo, si la reunión continúa después de los primeros 5 minutos, se hace. Y bueno, Barça era un fenómeno hablando, y aparte vendía arena en el desierto, era un capo. No, todo lo que hizo era de una gran calidad, las ferias de vinilo, todo lo que él organizó aquí en la Argentina. Él se quedó radicado aquí en la Argentina durante un largo tiempo y después se va a España. Él era el que traía a Nicola Di Bari por toda Latinoamérica, Miquel. Sí. Y
que ese no era su nombre real, porque él fue perseguido en España durante el franquismo. Ajá. Entonces su seudónimo para trabajar con una gran empresa, Star Events, pero aparte vos ibas a la oficina de él y tenía la foto de James Coburn, de Burt Reynolds. Era un tipo que tenía un montón, la llevó a Tina Turner a Europa después de la gran pelea que tiene con el miserable de Ike Turner, después de la paliza que le da, que ella termina yendo a un hotel. Bueno, él la lleva a Europa ahí, a Tina Turner. Y trabajó con Grace Jones. Y consiguió finalmente que se unieran los planetas. Sí, de alguna manera. Sí, con Bugs Day. Sí. Pasaron los minutos. El representante dijo, bueno, esto va para adelante. Y hicieron un gran concierto. No sé si vos... Yo tuve la suerte de ver 2 veces a Bugs Day en vivo. Si me hubieras conocido en ese momento, hubieras tenido una entrada. Mirá vos. Fue en la de Adiós Bugs Day en Obras. Lo fuimos a ver. Y antes, en un recital así más íntimo que dio en el Hotel Bowen. Y realmente era una aplanadora. ¿Viste que ahora dicen la aplanadora del rock a divididos, no? Sí. Y yo creo era una locomotora, sí. Era una locomotora, esa base. Yo había ido a ver a Deep Purple en el Luna Park unos meses antes y Bugs Day era mejor. Sonaba mejor. La base de Quiroga y Basualto era realmente una locomotora. Sí. Ya no estaba Basualto en este recital, claro. Había otro baterista, pero después apareció el hijo de Basualto. El hijo Simón, el hijo de Will Quiroga, Simón Quiroga. No, el hijo de Basualto. Apareció en el recital. En ese recital. Sí, para hacer una especie de homenaje para su padre. Mira. Pero sí, había otro baterista, no sé si era realmente. Después estuvo el hijo de Willy Quiroga allá, cuando estaba Willy Quiroga solo. Sí. Fue raro porque entraron Soulé, Quiroga y el baterista por un lado del escenario. Y tardó, 10, 15 segundos en aparecer Jody Godoy del otro lado. O sea, la relación no era... No, pero se juntaron. Sí. Porque, viste, a veces después murió Basualto, después murió Willy Quiroga. Y, bueno, queda también el recuerdo de haberse juntado, ¿no? Pues, sí. Sí, fue un gran espectáculo, un gran show. Y ahí lo conocí a Jody, en el backstage, me hizo pasar Mikel, y ahí lo conocí a Jody. Se dedica a la pintura. Sí. Y me di cuenta que eran diferentes. Soulé, Quiroga y Jody Godoy eran personas con personalidades absolutamente diferentes. Bueno, pero esa química también es la que aparece en la Biblia. Claro, sí. Esa es la química que aparece en la Biblia. Cada cual aportó ahí algo muy interesante a la construcción de esa obra. No estoy hablando mal de Soulé ni de Quiroga, ¿no? Y aparte Soulé, un multiinstrumentista, un capo. Sí. Músico tremendo. Armónica, guitarra, tocaba el bajo en el principio, violín, fue uno de los que introduce el violín en el rock, ¿no? Y con una gran cabeza musical. Pensá que la Biblia se edita por primera vez, se publica el 15 de marzo de 1971. Sí. Cumpleaños de Soulé. ¿Sabes cuántos años cumplía Soulé? 20. 21. Claro. La composición de la Biblia, que gran parte de las letras, y ahora después vamos a hablar un poquito de eso, tiene que ver con Soulé, la hizo el año anterior, 20 años, ¿no? Entonces digo, como para también tomar dimensión o sea, Willy Quiroga le llevaba unos 10 años, era más grande, Basualto le llevaba algunos años también, pero Soulé tenía 21 años cuando hizo la Biblia, ¿no? Y es también un dato importante. Sí, eran unos pibes, es una cosa increíble, tanto talento, además en un movimiento fundacional como fue en ese momento el rock, el comienzo del rock nacional o la música progresiva, como se la llamó. Totalmente. Segundo disco de Bugs Day, ¿no? El primero que habían sacado. Bugs Day se funda en el 67, en Quilmes. Y este era el segundo disco, el primero fue en el 69. Pero en ese primer disco... ¿En ese momento ya estaba Lanuse como presidente? En el 70 fue Lanuse, claro. ¿Sabés que en el primer disco de Bugs Day aparece Presente, que es la composición que Soulé hace a los 18 años? Y ya llama la atención también la reflexión sobre la vida, sobre lo que pasa, sobre cosas que vuelve a aparecer en la Biblia. Porque lo interesante de la Biblia es que no es textual la Biblia. No, es una interpretación. Está basado y es una interpretación de pibes de 20 años, ¿no? Claro. Pero con una profundidad, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada tema, pero con una profundidad sobre temas complejos, ¿no? Y en un momento complejo, porque vos pensás, como vos decías, que la Biblia sale en el 71 y ahí sí estaba el gobierno de la Lanuse, había una dictadura, ¿no? Sí. Entonces meterse con un tema tan delicado como es la Biblia,
Y que fue aceptado por la iglesia. Que fue aceptado, no solamente aceptado, fue recomendado por la iglesia, ¿no? Claro. Bueno, es realmente, por eso digo, me parece que es una epopeya la Biblia. Vamos a conversar, vos vas a exponer. Me siento que las conferencias, tengo una conferencia, sí, esto es una charla sí, de amigos. Yo principalmente voy a escuchar, capaz que agrego alguna cosa, pero quiero saber todo lo que vos fuiste en esta semana revisando sobre el tema, más allá de lo que ya sabía. Escuchando además, porque es muy lindo disco para escuchar. Sí, más claro. de una vez. Comenzamos con uno de los temas. Sí, empezamos con un tema más breve y que es un poco el enlace entre, porque toma varios temas del Antiguo Testamento y algunos temas del Nuevo. Y el enlace es este tema que es Profecías, justamente. Lo escuchamos, Profecías, Box Day, la Biblia. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Nora Brioso te espera los sábados de 8 a 10, lo mejor de la semana y el adelanto de lo que vendrá. Nora 1030, un magazine periodístico diferente. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar.
Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Marolio está desde el comienzo del día. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. El principio. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo.
Aquí estamos en vivo con Bernardo Suárez en el especial de Marcelo Neira. Escuchábamos recién Box Day y la Biblia. Génesis. Sí. Así comienza todo, ¿no? Mirá qué bueno que es esto, el comienzo. Tremendo, ¿eh? Terrible. Y bueno, ubicémonos en contexto, te decía, ¿no? Por favor. Este disco desde el 71 se gesta en el 70. ¿Qué pasaba en el rock a nivel internacional y nacional en ese momento? Era una época de transición de lo que se conoció del rock psicodélico a lo que sería el rock progresivo, ¿no? Donde se empiezan y es una época, es un periodo de tiempo en donde se realizan varias obras conceptuales. Esto de la obra conceptual que viene de la música clásica, ¿no? Y de tener una temática que vincula un poco los temas, que comienza un poco con el Sgt. Pepper de los Beatles, que es un concepto... No, eso no es así. Comienza con Sinatra. Todo comienza con los Beatles. No, comenzó con Sinatra, el disco conceptual. Y el primer disco conceptual fue de Sinatra, década del 40, Sing and Dance with Frank Sinatra. Sí, yo estoy hablando del rock igual. Y después en Capitol empieza a hacer discos conceptuales. Ajá. A partir de 1953. Son todos discos conceptuales, tanto en ritmo como en temática. Y él decía que un disco tenía que contar una historia, del primero al último tema, Claro. desde los títulos y desde el contenido. Ese es el concepto de disco conceptual, justamente. Y en esa época el rock toma esto de lo conceptual y tenemos a... Estos fanáticos de los Beatles, cree que ellos empezaron con todo. Claro, pero tenemos a Who, de Who con Tommy también Sí, en el claro. 69, ¿no? Vos fíjate que Jesucristo Superstar es del 70, es un año anterior, es más o menos contemporáneo con la Biblia, ¿no? Sí. La obra de Tim Rice. Y acá en la Argentina es el primer disco conceptual. Hubo un intento de Spinetta, en realidad, de hacer una ópera rock que se iba a llamar El Señor de las Latas, que le había pensado, ¿no? Que había pensado los protagonistas, que le iba a protagonizar Lito Nevia, y había pensado un personaje para cada integrante de sus amigos de Mirá los qué orígenes, bueno. ¿no? Aparecía Morris, aparecía Miguel Abuelo, aparecía Tanguito, ¿no? Ese video, en ese momento era una filmación, que hacen cuando está en Pescado Rabioso. Viste que le pegan un tiro a Lebón. Sí. El tipo Eso saca así aparece en Barrock, sale en la película. intestino, saca parte del intestino. ¿Qué haces, loco? Mira lo que hiciste. Hasta ¿no? que se ponga el sol, aparece en la película. Sí. ¿Eso también lo ideó Spinetta? No sé porque Lebón es bastante histriónico también, Sí, ¿no? sí. Y en esta, bueno, no se puede llevar a cabo la ópera rock. Spinetta después, hay algunos temas que había hecho para esa ópera rock que después van a aparecer en los distintos discos, en algunos discos solistas, ¿no? Ella también, bueno. Pero ese fue un intento. Está la Biblia en el 71 y vos fíjate que en el 72 aparece Vida y Vida de Sebastián, de Vivencia, y Cristo Rock, de Porcheto. Claro, sí. Que a diferencia de la Biblia, Cristo Rock es una interpretación muy hippie, ¿no? de la vida de Cristo. Y a diferencia de la Biblia, fue censurada por la dictadura. Claro, sí. Cosa que no pasó con la Biblia. ¿Cómo fue la actitud cómo se entera la iglesia de que ellos estaban? Mira, es linda la historia, ¿no? De cómo es. No sabemos si es así, pero viste que cuando uno revisita la historia, Sí. queda más lindo. Sí, no, además y está bueno para... hay visiones y visiones. Claro. Más allá de si la historia la escriben los que ganan. Claro, quiere decir exacto, hay otra historia, diría. pero más allá de eso, un hecho determinado tiene visiones muy distintas según quién es el que está. Totalmente. Acá lo cuentan en Historia de Box Day, cuentan varias historias muy lindas que traje para compartir, ¿no? Bueno, una es esta, justamente ellos venían de Quilmes, ¿no? Se habían formado la banda en Quilmes, y eso ya les traía como, porque el movimiento rock estaba acá, el epicentro acá en Capital, e incluso algunos no... Las 11:30. 11:30. Algunos no los tomaban como fundacionales. Primero porque no empezaron justo, aunque empezaban ahí con la Almendra, pero la Almendra ya era conocido. Y aparte por esta cuestión por ahí de ser de Buenos Aires. Entonces venían acá a Capital a tocar, ¿no? Y dice la historia que era el otoño de 1970 y en uno de esos viajes en el 98 venían los cuatro, Godoy, Soulé, Quiroga y Basualto, ¿no? Y Soulé le dice a Quiroga: tengo una idea impresionante, pero no sé. Y Quiroga le dice: tenés una idea impresionante y te callás, dale, largala.
Y dice, ¿por qué no le ponemos música a la Biblia? Le tira así de una. Sí. Soule, Quiroga guardó un poco de silencio. Iban a los estudios de Jorge Álvarez, que era el que publicaba en esos momentos la música rock. Y a Jorge Álvarez, Mandioca, ¿no? Claro, en Mandioca. Y a Jorge Álvarez no le pareció mal, porque en un momento se había hecho la misa criolla, ¿no? Claro. El tema era cómo hacerla, la Biblia, porque Soule dice después más adelante, al principio pensé que debía encarar los textos de la Biblia en forma dogmática, sin poner nada de mí, algo literal. Claro. Pero eso era imposible por varios motivos. Primero, porque no tenían el conocimiento de la exégesis de los textos bíblicos, ¿no? Ninguno tenía una formación Soule por ahí un poco más, pero él, como en lo que decíamos de presente, ¿no? Él lo miraba desde un costado más existencial, no tan sagrado el tema, ¿no? Decidí entonces que tenía que jugarme, dar un poco la cara, ya que había decidido afrontar el tema, dice Soule. No tenía otra salida que elaborar mi propia interpretación de las Escrituras. 20 años, ¿no? Contar lo que ocurre en la Biblia tal como yo la sentí al leerla, ¿no? Entonces dice, la obra está enfocada desde el punto de vista humano, no de un ángulo ortodoxamente religioso. Cuando me puse a trabajar en esto, me di cuenta, por ejemplo, que San Juan, antes de ser San, simplemente era Juan. Un hombre como vos y como todos los que estamos acá. A Jesucristo lo hago hablar como el Hijo del Hombre. Me da bronca que a Jesús lo hayan encarado como algo sobrenatural. Simplemente era magnífico como hombre, dice Soule, ¿no? Siempre tuve sobre la misma idea y la trasladé a los textos de nuestra obra. Me lo imagino como un muchacho con ideas radicales, revolucionarias, pero también con debilidades, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Ahora, vos decías, ¿no? Cuando la iglesia se entera... No sabemos bien cómo se entera, ¿no? No sabemos bien cómo se entera, pero se entera, ¿no? Y le pide los textos a la gente de Mandioca. Por ahí hicieron algún comunicado, algo de prensa. Sí, ¿no? a lo mejor Jorge Álvarez le comentó a la curia que iban a hacer eso. Probablemente para no editar protegerse, un disco. claro. Sí, para no editar un disco porque además si vio el contenido, se dio cuenta que no era algo que estaba en contra, todo lo contrario. Bueno, mirá lo que dice Soule. La cúpula de la iglesia nos buscó y nos mandó llamar de una manera perentoria, fíjate las palabras que utiliza Soule, preséntense acá con las letras. Wow. Acuérdense, 70, plena dictadura, Sí, ¿no? claro. No fue la dictadura del 76, no, era otra. Era otra, pero era Salíamos de Onganía, la Revolución Argentina, sí, ¿no? Livingston y Lanuse. El julepe que nos pegamos también fue taxativo, dice Soule, ¿no? Gracias a Dios todo terminó bien. Podría haber terminado muy mal. Era un momento muy difícil para la Argentina, ¿no? Y es verdad. ¿Sabés que el grupo se reunió con Monseñor Emilio Grasselli, quien después tiene también una tarea medio oscura durante la dictadura que sigue, porque era el que recibía de parte de la iglesia a las familias que venían a reclamar por los desaparecidos. Y armaba fichas y no se sabía muy bien, ¿no? Y nunca daba respuestas tampoco. Entonces quedó siempre ahí, aparece en el juicio de las juntas en el 85, creo que no tuvo condena, pero porque no se le pudo comprobar, pero Claro. andaba ahí. Quisiera hacer una aclaración. Cuando dije que no era la misma dictadura, no estoy diciendo que fuera una dictadura buena. No, claro. Lo que estoy diciendo es que la dictadura Fue del la más 76 sangrienta. fue la más sangrienta, el periodo más oscuro de la historia argentina. Exactamente. Dictadura cívico-militar eclesiástica, porque vos incluso estás nombrando que, bueno, ha habido gente de la iglesia que en ese momento participaba, le daba la misa a los Exactamente. dictadores, Así como, y algunos estaban en los centros clandestinos de detención. Exactamente. Así como había sacerdotes que desaparecían también, ¿no? Sí, claro, claro, Que eran sí. torturados y demás. Sí, bueno, sí. pasa... O que eran asesinados y eso de alguna manera como que era un accidente, ¿no? Exactamente. Sí. Y mirá lo que pasó, ¿no? Porque el grupo se reúne con Grasselli y cuando Grasselli lee la letra de Génesis, que es el tema que acabábamos de escuchar, le dijo a Soule: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste. Si escucharon cómo empieza el tema, es maravilloso lo que dice, que no es textual de la Biblia, pero dice, cuando todo era nada, nada era el principio. Claro. ¿No? Él el principio de la nada y solo bueno sigue. Pero esa es la frase que a Grasselli lo deja como atónito, que con esas 2 frases pueda explicar lo que él le costaba explicar del misterio de Dios, ¿no? Así empieza...
todo era nada el principio. Era el principio de la noche hizo luz. Es muy bueno lo que hace Soule. Es una Muy síntesis espectacular, ¿no? Sí, además, pensá que estás haciendo un tema musical, ¿no? Bueno. Tenés que tener una métrica determinada. Exacto, ese es el otro tema. Dice Soule después que la institución religiosa tardaron una semana en responder, pero el apoyo fue absoluto. Vieron en este disco la posibilidad de llegar a un público joven y enviaron un texto para sumar al disco invitando a abrir la Biblia para acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Cosa que los superó a los mismos Box Day, que no esperaban encontrarse con esta manera. Ahora, la Biblia es el disco, es el libro que más se ha editado, que más se ha vendido, que más se ha traducido. Es el libro que imprime Gutenberg, ¿no? Claro. Cuando empieza con la imprenta. Y es un libro que tiene, más allá de la cuestión religiosa, a nivel, si uno lo analiza como obra, tiene la conjunción de un montón de géneros, porque tiene confesiones, libros de viajes, historias, ¿no? Poesía, los salmos, ¿no? Y lo interesante es que Box Day con la Biblia también hace una conjunción de géneros musicales, ¿no? Uno puede encontrar a lo largo de la Biblia blues, rock, folk, canciones, pero ¿sabes lo que me parece que es lo más interesante? Que a lo largo de todo el disco no se pierde la esencia de lo que es Box Day como grupo. Claro, sí. Que tenés un grupo de rock, ¿no? Con una fuerte base de blues. Hay momentos, hay paisajes, es una suite porque cambia todo el tiempo. Y tenés paisajes musicales con la armónica de Soule un largo rato, solos de guitarra, ¿no? Hay una parte instrumental con orquesta, que es quizás como la parte más sacra, si quieres, del disco, ¿no? Pero bueno, todo eso es un poco la Biblia. Sí. Me imagino la sorpresa de el público cuando sale ese disco. Sí, bueno, también hay una historia respecto a cómo sale el disco, porque ¿qué pasa? En medio de la grabación, 120 horas de grabación, Jorge Álvarez decide apoyar la grabación, pero en medio de la grabación quiebra Mandioca, la discográfica. Y Jorge Álvarez, por miedo a que se pierdan las cintas y todo demás, la secuestra. Desaparecen las cintas de la Biblia por un tiempo, ¿no? Esto estamos en el 70. ¿Me vas a acordar lo que hizo Phil Spector con el disco de Lennon? Con Lady B. Y lo hizo con el disco de rock and roll de Lennon. El de rock and roll de Lennon, tenés razón. Se robó todos los demos, se robó todas las grabaciones. Se ve que es algo común, ¿no? Porque sí. Incluso con Lady Lo B que pasa que después una cosa fue Jorge Álvarez, que después se lo dio, claro, y otra cosa fue Phil Spector, hizo lo que quiso. Claro, Lennon tuvo que hacer una cosa terrible para recuperar. Un esfuerzo terrible para poder recuperarlo. Sí. Bueno, acá no se sabía dónde estaban las cintas, él las había guardado y después, bueno, las coloca en otra discográfica y sale rápidamente el disco. Sale tan rápidamente que sale con errores. Por ejemplo, este tema que escuchamos al principio, Profecías, que es un poco el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sale con el nombre de Libros Sapienciales, que es el último, sí. Y que es mucho más largo, y que es otra temática, en realidad es anterior, que son los libros de la sabiduría, el eclesiástico y demás. Libros Sapienciales dura más o menos 7 minutos 40. Sí, cosa así, ¿no? Tiene dos partes bien distintas. Sí. Eso es también lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Cómo cambian los ritmos. Si vos te fijás en Génesis, arranca generando un clima que parece un blues, ¿no? Sí. Con el arrastre de slide del bajo de Willy Quiroga, que algunos dicen que recuerda al Come Together de los Beatles, ¿no? Sí. Y empieza la canción y después en la parte instrumental avanza el ritmo y se transforma en una locomotora hasta que explota, ¿no? Bueno, pensemos que es la creación. Claro. Es como un Big Bang musical que hay ahí, ¿no? Claro. Y por otro lado, si escuchás la letra, vas a encontrar que hay, y como a lo largo de todo el disco, y como pasa en la Biblia, está la voz del narrador, que es esta de cuando todo era, nada era, pero después aparece la voz del Dios del Génesis. Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos, sería la voz del Dios, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay toda una riqueza en el disco. Yo escuchaba mucho la Biblia en la adolescencia, te decía que fui a ver a Box Day, y estas son cosas que me doy cuenta mucho tiempo después, volviéndolo a escuchar. Pasaba lo mismo que decíamos la otra vez con Artaud de Spinetta, ¿no?
qué cosas descubre uno escuchando estos discos de grande, que escuchaba de adolescente y te encantaban, y por ahí te encantaban y no sabe, y lo escuchaba varias veces y uno no podía poner bien qué era lo que te atraía. Y es toda esta construcción que está detrás. Pero vos fíjate qué bueno esto que estás diciendo, porque estás hablando de un trabajo discográfico que tiene una doble lectura. Ujú. El adolescente lo escucha de una manera y el adulto lo escucha de otra. Y bueno, no sé qué pasaría, no sé si los niños escuchaban esto, pero... En las iglesias empezaron a aparecer estos temas. Ah, mirá qué bueno. Profecías, libros sapienciales, que son, digamos, los temas... O sea que lo escuchaba todo el mundo que iba a misa en ese caso. Se pasaba en las misas. Esos temas, hay otros que son más instrumentales, Claro, ¿no? claro. Pero hay un momento muy rock and roll del disco, que es Las Guerras, que tiene una fuerza. Ahí sí parece Deep Purple o Led Zeppelin, Claro, ¿no? claro. Tiene un riff, dice que empieza con que la idea musical la tiene Jody Godoy en un sueño, ¿no? Pero Las Guerras tiene toda una primera parte que es bien fuerte, ¿no? Que es rock, y después corta y pasa una música que parece media folclórica, ¿no? Con otro ritmo, sí. Que es la escena de David y Goliat. Jody vino a Tiempo de Show con sus músicos, porque Jody está dando shows, dando recitales, y Jody trajo a su banda y hicieron aquí una versión acústica de la Biblia acá en el estudio. Mirá, me la perdí. Estuvo como 2 horas y media. Lo tengo el audio, así que en algún momento a lo mejor en Tiempo de Show lo podemos pasar porque es extenso, pero fue muy bueno. Es muy historia bueno. de Y la aparte música. estuve conversando con él muchísimo. Fue muy interesante la charla y los temas. Ujú. La versión acústica hecha acá en el estudio, que es muy bueno el sonido que se consigue aquí en la radio, en Radio del Plata. Bueno, me parece que fue una cosa, incluso en ese momento, hasta ese momento inédita. Ujú. La primera vez que lo hizo. Mirá. Sí, sabes que cuando sale la Biblia en estos apuros, yo te decía, le cambian el nombre, y también el último tema, porque va del Génesis al Apocalipsis, sale instrumental y bueno, habían pensado también generar una letra, pero sale así, ¿no? Y sale también con algunas cuestiones medias precarias de grabación para lo que era el momento, ¿no? Pero sabes que muchos rescatan que es tal la composición que hay detrás en la Biblia, en las letras y en la música, ¿no? Y ahí hay muchos aportes de Willy Quiroga en las frases de bajo, en vaso alto para los cambios de ritmo y para generar los climas con los ritmos, ¿viste? De las guerras al Génesis cuando recién empieza, al Apocalipsis, ¿no? Me parece que hay un concepto musical. Que incluso en algunos casos lo que se grabó tenía algún pifie. Uh-huh. Y que cuando hay algún grupo que hace un tributo de la Biblia, lo hace con Más de ese pifie. pifie. Sí, sí. Claro. Ellos hicieron un adelanto en el Barrock 82. Hay un fragmentito, aparecen en el vivo cantando Presente, creo. Pero hay un fragmentito que aparecen en una iglesia. Yo tengo el recuerdo de haberlos visto. Y no sé si es una partecita de Génesis o algo así, que es como un adelanto. Barrock 72, perdón. De lo que en ese momento, bueno, estaba saliendo. Hicieron la presentación en vivo de la Biblia, luego del disco. Dentro de esto de las historias de Box Day, te decía, lo que dicen en el libro es que, yo no sé si es verdad o para que cierre la historia, ¿no? Pero que Godoy se va, ¿en qué tema? En Apocalipsis. Es como lo último que graban, ¿no? Sí. Y ya en la presentación en vivo que hicieron después en el Teatro Alvear, creo que fueron, y ahí tuvieron que llamar a Nacho Smilar y llamaron a otros músicos porque, bueno, y después quedaron conformados con el Power Trio, que fue la formación clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Jody me contaba que trabajaron a full, más allá de lo que se hizo en estudio, trabajaban en un lugar, una especie de garaje que tenían, donde tenían grabadores de mano, uh-huh. Y fue un trabajo muy arduo, muy con conciencia lo que se hizo, y realmente estaban muy involucrados en eso. En el tema. Muy involucrados. Se nota en la factura del disco, ¿no? En las letras, Pensá que estamos hablando de un disco que tiene 55 años. Claro, 1971. Sí. ¿No?
y que vos lo escuchás, y más allá de que obviamente igual se ha mejorado en la grabación y se ha reeditado, ¿no? Pero de esos discos que vos escuchás, me quedé escuchándolo esta semana y dije, wow, ¿no? Lo que hicieron estos pibes allá con muy poco. Porque esa era otra de las cosas que pasaba, que tiene que ver con lo fundacional, ¿viste? Que con poco se hace mucho. Claro. Ahí hay un movimiento, Claro, ¿no? claro, claro. Pasa Me en hiciste general. acordar de Orson Welles cuando hace Kane. Ciudadano Kane, Ujú. que le dicen el productor general, claro, Orson Welles no había filmado nunca y no tenía formación No. para hacer cine. ¿Había hecho ya lo de la Guerra de los Mundos en radio? Claro, sí. Entonces el productor dice, porque él empieza a pedir cosas que no eran habituales. ¿Y por qué pide cosas que no eran habituales? Porque no había hecho nunca cine y Claro, no claro. sabía bien cuáles eran los métodos, las formas, lo usual. Entonces el productor le dice, ustedes escuchen lo que pide y traten de hacerlo. Y hace una película que modifica el estilo del cine hasta ese momento, Ujú. con primerísimos planos, con cosas que no se usaban, pero eso tenía que ver con la ignorancia de él con respecto a cómo se filmaba una película. Claro. Una frescura que los otros directores que eran académicos carecían. Ujú. Y cuando digo académico, más o menos, ¿no? Porque el cine en ese momento Ujú. era el comienzo prácticamente. Pero bueno, a veces el hecho de empezar a hacer una cosa, como vos decís, ¿no? Con muy pocos recursos, te permite acceder a ciertos resortes que después se puede copiar desde lo digital, Ujú. pero que no es lo mismo. No, ¿sabes que yo creo también que hay un espíritu de época, ¿no? En las distintas épocas, y en esa época era la transformación, la experimentación y la innovación. Porque vos fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención no, me llama la atención, pero pasa con otras expresiones artísticas. Pero bueno, estamos acá con el rock argentino, ¿no? Es este efecto de simultaneidad, porque vos podés decir, bueno, se desarrolló el rock inglés y una década después viene a pasar cosas. Y era muy simultáneo lo que estaba pasando. Yo te dije, Jesucristo Superstar 1970. La Biblia se hace en 1970, claro. ¿no? Y el rock progresivo y el rock psicodélico también. Almendra ya era un grupo psicodélico, ¿no? ¿Podemos hablar de la psicodelia un día? Sí, sería interesante, muy interesante. Porque además vos siendo no solamente un fan, sino que vos has escrito libros sobre los Beatles, Ujú. me parece que ahí sí, la psicodelia aparece con los Sí, Beatles. No sí. aparece con Sinatra, la psicodelia. Aparece con No los sabemos, lo podemos hacer aparecer. No, pero bueno, tiene todo un fundamento filosófico existencial de los libros, de algunos libros, de las experimentaciones con sustancias, la apertura hacia otras músicas. Es un fenómeno mucho más amplio, no es solamente musical. Pero bueno, acá hay como una simultaneidad que hace que el rock argentino entre en un periodo de psicodelia y que camine hacia el rock progresivo. Y Box Day está un poquito en eso, ¿no? En ese tránsito. Otra anécdota, no sé cómo estamos de tiempo, pero... Queda poquito, porque vamos a cerrar con Libros Sapienciales. Con Libros Hermoso Sapienciales, tema sí, también, sí. que tiene dos partes preciosas, invitas a escuchar. Pero hay una anécdota muy interesante, porque cuando Box Day empieza, en el año 67, cantan en inglés y hacen cover de los Beatles, los Sí. Stones, ¿no? Y empiezan a componer en inglés, son de los grupos que empiezan a componer en inglés. Y en un recital, cuenta Willy Quiroga esto en el libro, ¿no? Dice, terminaron el recital, está en el camarín y se les acerca un flaquito enrulado y le dice, che, lo que ustedes hacen es una masa, está muy bueno, pero ¿por qué no cantan en castellano? Spinetta. ¿Por qué no cantan en castellano? Y Willy Quiroga, en el viaje de vuelta a Quilmes, no sé si en el tren, dice, bueno, y entonces transformó Bitter Sugar en Azúcar Amarga, que fue uno de los también éxitos de ese primer disco, ¿no? Claro. Y el nombre Box Day en realidad se llamaba Mach 4 porque decía que era la velocidad, o sea, cuando se rompía la barrera del sonido, sí. ¿No? Y Jorge Álvarez le dice, Mach 4 no es un nombre para un grupo de rock argentino, ¿no? Y cuenta Quiroga que tenían un libro, tenía ahí Álvarez un libro sobre la justicia, sobre un caso de justicia, y que bueno, que el caso, no sé, que la persona no estaba conforme, ¿no? Y que el juez le decía, bueno, Vox Populi, Vox Day, porque... Claro. Y dice, Vox Day, dice Willy Quiroga, y le tiró al grupo, y dice que el grupo, al que le gustó, el único que le gustó fue Vaso Alto, ¿no?
pero que dijo, bueno, ya lo van a aceptar, y quedó Box Day, Sí. como anécdota también. Habría que en algún momento también, yo quisiera, no pude nunca contactar a nadie de los que fundaron Mandioca, hay todavía algunos con los que se puede hablar, otros han muerto, pero es muy interesante lo que hizo Jorge Álvarez, me parece que es muy importante, digno de ser destacado, porque apostó, se fundió su librería. Ujú. Por eso. Y no sé si tiene reconocimiento, bueno, hoy por hoy casi nadie tiene un reconocimiento de los que hicieron un montón de cosas buenas. Pero Habría que ver si hay algún libro que toma la historia de Mandioca. Lo que está buenísimo es que hay archivos de las revistas de ese momento que están digitalizados. Y está la revista Pelo, está la revista Expreso Imaginario. Y ahí se pueden encontrar notas en donde por ahí aparece Jorge Álvarez o contando algunas de estas cosas. en la primera feria del vinilo que estuve, que organizó Miquel Barza, se apareció un tipo con unos simples de Mandiocas y yo los quería comprar. En ese momento yo entré en la feria diciendo, yo no voy a comprar nada, yo vengo acá a vender material que tenía en mi casa, discos míos, y ni siquiera me animé a pedirle el precio. Sé que alguno lo debe haber levantado y es una cosa que algunas noches antes de dormir recuerdo por qué no habré... Esas cosas que uno Pero hace. es que si me decía el precio seguro que no lo iba a poder pagar. Ujú. Porque el tipo venía con esos simples con tapita de Mandioca, Claro. que eran una cosa muy impresionante que yo colección. no había visto nunca. Claro. Viste, en 40, 50 años de coleccionismo no los había visto nunca. Ya estamos cerrando. ¿Te quedás para tiempo de Me show? quedo para tiempo de show y cerramos entonces con libros sapienciales, que son los libros de la sabiduría. Y la justamente letra- hablando de libros, en el tiempo de show, Vamos a hablar de libros. ese va a ser el tema. Dale. Libros sapienciales, Box Day. Gracias, Bernardo, por Un el placer. especial y después te agradezco por tu participación en Nos tiempo de vemos- show. Nos vemos en un rato. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar lo que ves ya se ha visto ya. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.